Muy buenas chicos, me lo habéis pedido mucho y os voy a traer el que es top 1 en LATAM, que es Keznit. Creo que todo el mundo le conoce, no hacen falta presentación. Os voy a ir trayendo, como me habéis dicho, pues de cada región el que esté top en las rankeds. A mí no me gusta mucho lo de considerar que un jugador es top mundial, lo he explicado muchas veces. Al final los puntos como se farmean y los puntos que se generan es muy diferente una región con otra. No todas tienen las mismas dimensiones y no todas hay el mismo nivel, con lo cual por mucho que vea a alguien en EMEA o en NA o en LATAM o en Corea o en Japón con más puntos que en el resto, considero un error decir que es el top mundial. Perdonad la chapa, pero la creía importante. Y ahora sí, sin más dilación, os dejo con el señor de las mochas. Vamos con Keznit. Un beso. Bueno, pues vamos a empezar con el señor Keznit. Usando Raze, le pusean, tira granada para parar el rush. Me gusta porque genera un montón de kills este muchacho con las granadas. Segunda granada. ¡Oh! ¡Qué bueno! Tirarle el Sech, el fardo, para empujarle de nuevo a la granada. La verdad es que tiene... Es un talento. Es un talento. Juega muy bien, es un tío que ha evolucionado muchísimo desde que empezó, que ya apuntaba unas maneras increíbles desde el principio del juego. Pero yo llevo observándole prácticamente desde que se empezó a dar a conocer y he visto una evolución en él increíble y creo que aún sigue teniendo muchísimo potencial por delante. Qué buen game sense, ¿no? De saber que estaba plantando en la esquina de la pirámide. Ah, eso no tiene counterplay. Perfecto. Está perfecto jugado. 6 días sin jugar, dice que llevaba, ¿eh? Esto es una recopilación de muchas cosas que se ven en sus rankeds, ¿no? Vale. Tiene un Soba en el side. Está apuntando para el jump pick. ¡Oh! Quiero ver una cosa. Disculpadme, porque quiero ver si realmente le apunta o es que se mueve, se genera dispersión y le da. Entonces vamos a verlo a cámara lenta, a ver realmente qué es lo que sucede. Porque es espectacular. Apunta arriba, muy bien visto que era un jump pick. Y vamos a ver qué pasa, porque esto... No, realmente le apunta. Chapó, Qué flickmack increíble. Tiene muchísimo aim, tío. Lo que le faltaba al principio del juego a Keznit era meditar un poco más las jugadas, ¿no? Generar un poquito más de game sense. Pero es que cada día es mejor y mejor y mejor. También es verdad que es un chaval muy joven. Y como todo el mundo dice, tiene un futuro increíble. Que ya es presente, ¿no? Creo que ya ha demostrado que está... Es de los mejores jugadores que existe de Valorant. Pero de verdad que yo sigo pensando que puede mejorar aún más, si cabe. Es que además es muy eléctrico. Además no le veo converger mucho de... Hay muchos jugadores que son así de eléctricos, que hay ciertos partidos que se apagan, que no son tan agresivos. Él le veo siempre con este registro, no se amedrenta nunca y eso es muy bueno. ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Qué bueno es! Buen transfer. Esto que acaba de hacer es complicado, Es complicado. Y no siempre te puede salir bien porque ya sabéis que el pattern es un poquito aleatorio, es RNG, como usted dice. Aquí esa bala podría haber sido headshot o no. Pero en igual siempre hay como un margen de actuación. Puro game sense. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Además hay una cosa que hace muy bien aquí, que si os fijáis, que cuando le tira la ulti, él le da cierto reposo. Porque si tú empiezas a disparar ahora, lo que vas a conseguir es que Viper diga, uy, hay alguien detrás de esto, no voy a seguir moviendo, me juego desde atrás hasta que se deje los cargadores y más tal. Pero lo que hace es, deja que se desarrolle la Viper, que la Viper vaya cogiendo posición y ahora la dispara.
¿Ves? Sexto sentido. Es que lo ha jugado impecable. Muy bien. Muy bien. Y con Soba. Qué bien. Qué buen corse placement, tío. Lo juego increíble este chaval. Buen ojo de reina, arriba, justo por posición, donde va a salir. Qué balita. Además me gusta porque veis que tiene registros con las dos armas, tanto con Phantom como con Vandal. Para mí un buen jugador tiene que tener registro con las dos, porque son armas circunstanciales, le pese a quien le pese. Sí que es verdad que en versatilidad la Phantom es algo mejor, ¿no? Pero eso no quita que la Vandal en ciertas circunstancias pueda ser mejor que la Phantom. Con largas distancias, cuando tienes muy fino con el aim. Qué maravilla verle disparar, tío. Muy bien, Kesney, tío. Ojo por posición, perfecto. Daros cuenta que la flash no la lanzas donde crees que va a estar él, sino donde vas a estar tú. ¡Ay! Ah, perfecto. Muy bien. La movimentación, la movimentación. Es que encima es muy gracioso, tío. Samina, mina, guaca, guaca, Esto fue, creo que con el tema de la Champions, ¿no? Que no les dejaran retransmitir sin mascarilla. Tema un tonto raro. Creo, ¿eh? Me suena más porque también tiene el skin este. Vale, muy bien. La última kill creo que sí que ha sido fallo del Omen, pero las otras muy limpias y muy bien. Coge info. Tiene un dominio muy bueno de los tres duelistas principales, Reina, Raze y Jet, tío. Muy, muy bueno. Y eso lo hace especialmente valioso. Porque hay muchos duelistas que son muy buenos especialmente con un agente, ¿no? O sea, que usan muy bien Jet, luego con Raze a lo mejor está un poco por debajo, con Reina un pelín por debajo, a veces algunos os destaca mucho con Reina, pero no tanto con Raze y sí con Jet. Pero es que su tridente, sus Reinas, Raze y Jet son muy, muy buenos los tres, nivel tier S. Los tres. Y eso lo hace especialmente valioso. ¡Qué bien! ¡Joder! Kesney. Acá. Vamos a hacer, hermano. Rígido. Cuadrado. Mira qué cross nada. No paniquea la cruncheada. Es decir, no tiende a decir, bueno, son muchos, me agacho y tiro un spray, que es lo que haría yo, lo haría muchos jugadores, y que me vayan saliendo. Eso exige muchísima disciplina, ¿eh? Muy bien. Aquí evidentemente hace muchas grideadas, ¿no? De jugadas de soy greedy, pero es normal, porque son rankeds. Pero vamos, me ha impactado mucho. Un aplauso desde aquí para Kenneth. Y por cierto, ya llevo 2 top de regiones. Si queréis el próximo, ponedmelo en los comentarios. Y no olvidéis suscribiros al canal de YouTube. Os quiero y nos vemos en el próximo vídeo.